Estamos recibiendo a Luis Arias, es juez en lo contencioso administrativo de La Plata, concejal por el Frente de Todos. Doctor Arias, bienvenido. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, los saludan acá en la 530. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que estuvimos durante toda la tarde bordeando con algunas notas desde el punto de vista de lo estrictamente político, de agenda, el tema de algo que a nosotros nos resulta escandaloso, ¿no? Esto que decidió esta cautelar de la Corte a favor de una cuota más alta de la coparticipación en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, por eso lo convocamos, ¿no? Para conversar sobre este tema, Luis, para saber cuál es su mirada sobre este conflicto que hoy por hoy nos atraviesa, ¿no? Un 27 de diciembre tenemos este tema que es muy importante en agenda. Bueno, sí, yo muy sorprendido por el fallo, porque la Corte históricamente ha tenido una doctrina que de las cuestiones políticas no justiciables, que yo nunca compartí. Realmente pensé que si hay una ilegalidad, siempre debe ser corregida, ¿no? Más allá de que sea política o no. Pero la Corte, a través de esta doctrina y otros criterios, autorrestringía su potestad. Porque digamos, una decisión del Poder Ejecutivo puede ser revisada judicialmente, una decisión del Congreso, una ley del Congreso puede ser declarada inconstitucional por el Poder Judicial, pero las decisiones de la Corte no tienen otra instancia, son las instancias supranacionales de la Corte Interamericana y demás, que no son nuevas instancias. Claro. ¿Sí? Pero termina ahí. Nadie esto de los controles recíprocos, en la cúspide de los controles recíprocos que implica la división de poderes está la Corte Suprema. Por eso siempre la Corte ha sido muy cautelosa en autolimitar sus restricciones, sus facultades, para no vulnerar la representación política, la legitimidad de origen que se obtiene a través del voto popular. Esto ha cambiado con esta Corte. Esta Corte se ha inmiscuido en cuestiones que jamás hubiéramos pensado, ¿no? Por ejemplo, la forma de designación de los representantes del Consejo de la Magistratura. Esto es algo, es una cuestión interna del Congreso de la Nación, de cada una de las cámaras. La Corte toma decisión, toma partido por esta situación y además se alza con el Consejo de la Magistratura diciendo, bueno, el presidente lo vamos a designar nosotros. Se alza con el mecanismo de designación de jueces. Y ahora esto es la coparticipación, que no hay cuestión, una de las cuestiones, una de las leyes más políticas que requiere mayor consenso es la coparticipación, porque ahí intervienen los gobernadores, hay todo un acuerdo de un reparto de recursos que es un equilibrio muy delicado. Entonces, y que es producto de un consenso. ¿Cómo la Corte, cómo 4 personas que integran un poder se meten a cambiar estos consensos políticos, digo yo, ¿no? Que además están reflejados en la ley de presupuesto? Bueno, se atreven, ¿no? Evidentemente, claro, se atreven. Entonces, yo lo que creo, a partir de toda esta situación, es que estamos ante un verdadero golpe institucional. Tal vez pueda sonar exagerada mi apreciación, soy un poco exagerado, pero yo creo que estamos efectivamente ante un golpe institucional. La Corte se está apropiando de todos los mecanismos de decisión política, se está inmiscuyendo en todo, se convierte esto en una suerte de democracia tutelada. Antes teníamos una democracia tutelada por el ejército, por las fuerzas de seguridad, que cualquier desvío corríamos el riesgo de tener un golpe de Estado. Bueno, hoy tenemos una democracia tutelada, en el peor de los sentidos, por el Poder Judicial, que no ejerce un control jurisdiccional, un control de legalidad, sino que asume decisiones políticas como si fuera un poder
que tiene raigambre popular, ¿no? Sabemos que la Corte no la tiene, que es un poder contramayoritario y que, digamos, no puede violar esa legitimidad que da, esa representatividad que dan los votos. Luis, yendo a esto que vos decías, y específicamente en este caso de la coparticipación, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, sostiene que legalmente le correspondía 1,4 de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Macri se le había subido al, no me acuerdo si era 3,5, 3,6, y era lo que reclamaba la ciudad. ¿Puede la Suprema Corte decir, bueno, 2,95, partimos al medio y ya está? ¿Es eso potestad de la Suprema Corte? ¿O simplemente la Suprema Corte lo que tiene que decir es, bueno, jurisdiccionalmente corresponde que según la ley, si esto es constitucional o no es constitucional? ¿Puede actuar como un tribunal mercantil, por decirlo de alguna manera? Claro que no es ni siquiera mercantil, es político. Está haciendo política. ¿Cómo se reparten los recursos entre las distintas jurisdicciones, entre las distintas provincias y la ciudad? Es una cuestión política. Es una cuestión política, netamente política, no es jurídica. Entonces esto excede todo análisis de juridicidad. No estamos frente a cuestiones jurídicas, estamos ante cuestiones políticas. Estamos frente a un poder que asume funciones políticas. Y esto por eso hablo de un golpe institucional, ¿no? Nos está pasando con todas las cuestiones y las decisiones de mayor importancia. Pensemos, no sé, en la declaración de servicio público de la transmisión de datos, ¿no? Donde la Corte decide intervenir, pese a que están los miembros recusados, pese a que uno de los jueces fue abogado del Clarín, y está el grupo Clarín de por medio. Bueno, todas las cuestiones más importantes, los resortes políticos más importantes pasan por la Corte, pasan por los tribunales, y hay también una maquinaria de impunidad para cierto sector político y de persecución para otro, ¿no? Hoy el lawfare se construye a partir de un movimiento de pinzas, que son los grandes medios de comunicación, que empiezan a batir el parche sobre determinada cuestión, y atrás viene el Poder Judicial procesando, ¿no? O absolviendo, pero fundamentalmente actuando con fines de persecución política. Estos mismos intereses que son los que se reunieron en la estancia de Lewis, en el Lago Escondido, y que dejaron en evidencia este acuerdo del cual, digamos, expresa o tácitamente confluyen diversos magistrados del Fuero Federal. Arias, entiendo que si estamos ante una corte que se comporta de manera política, ¿no? Una corte política, un golpe institucional, la respuesta, la salida de esto debe ser política. Absolutamente. Yo creo que la Corte aprovecha un momento de debilidad política que se viene dando hace un tiempo y que bueno, toma iniciativas que deberían tomarlas los poderes políticos, ¿no? En cuanto por eso necesitamos una urgente reforma judicial. Necesitamos explicarle a la sociedad qué es lo que pasa abiertamente, ir por aquellas cuestiones que consideramos que deben ser reformadas, que deben ser cambiadas, más allá de si tenemos o no las mayorías en el Congreso, más allá de las relaciones de fuerza. Hay que dejarse especular y hay que avanzar con propuestas hacia los objetivos, más allá de los resultados. Nos puede digamos salir mal de primera intención, pero si uno está convencido de cuáles son las soluciones, en algún momento se van a lograr. Hay que explicárselo al pueblo en su conjunto, hay que ir de frente para lograr las reformas, que en el caso del Poder Judicial yo creo que tienen tres ejes fundamentales. Uno es la ampliación de los miembros de la Corte, de todos los tribunales colegiados, pero no una ampliación por la ampliación indiscriminada, sino que tienen que estar reflejadas todas las visiones del derecho. El derecho no se interpreta de una sola manera, hay diferentes
formas, porque si fuera un sistema binario, seguramente las computadoras lo harían mejor que nosotros, pero no es así. Digamos, allí donde hay un corte de ruta, un juez puede ver un delito, otro puede ver el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Bien. Entonces, no se interpreta de la misma manera. Hay siempre derechos en conflicto, ¿no es cierto? A veces para salvar unos derechos hay que sacrificar otros. Pasó en la pandemia con el aislamiento, ¿no es cierto? Hubo que sacrificar el derecho a circular libremente, el derecho al trabajo y otros derechos para preservar la vida y la salud, que son derechos primordiales. Pero bueno, ¿cómo se posicionan los actores judiciales frente a este conflicto? Bueno, no piensa igual un juez liberal que un juez socialista, que un juez peronista. Digamos, hay visiones ideológicas que no necesariamente son partidarias, sino ideológicas, y eso tiene que estar expresado en la Corte. Muchas gracias, Arias, por habernos atendido y por dejarnos todas estas ideas con tanta claridad planteadas. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.